Fidel Castro tuvo una crisis de confianza cuando los soviéticos retiraron sus cohetes nucleares de Cuba e intentó un acercamiento con Estados Unidos, según documentos desclasificados. Al menos, eso es lo que transmitió a dos presidentes estadounidenses, la periodista de ABC News, Lisa Howard, quien luego confesó que tuvo una relación sentimental con Castro. En uno de los documentos, Howard informó que Castro ofreció detener la exportación de las guerrillas en América Latina y apartarse de la Unión Soviética a cambio de buenas relaciones con Estados Unidos. Según documentos obtenidos por la organización privada estadounidense, Archivo Nacional de Seguridad, el canal secreto se abrió cuando la Agencia Central de Inteligencia tuvo informes de que Castro valoraba derribar aviones de reconocimiento norteamericanos. Entonces, Howard viajó en secreto a Cuba, con una advertencia de Washington, logró reunirse con Castro, y regresó con garantías de que no le pasará nada a nuestros aviones. El episodio fue revelado en 2018, en Politico Magazine, por el analista del archivo, Peter Kornbluh, con el título, Mi querido Fidel, el enlace secreto de una periodista de ABC con Fidel Castro. Lisa Howard contactó por primera vez al entonces primer ministro cubano, en abril de 1963, y, en otoño del mismo año, se convirtió en su intermediaria con la administración de Kennedy. Kornbluh explicó en su artículo que ella aprovechó una relación política, personal, intelectual e íntima con Castro. El 10 de marzo de 1964, Howard dijo, en un informe que Fidel desea mucho llegar a un acuerdo con Estados Unidos y está dispuesto a expulsar a los rusos de Cuba, si tiene una garantía creíble de que no intentaremos destruirlo. Luego, Howard continuó realizando viajes a La Habana, con mensajes de Castro y respuestas de la administración estadounidense. Hasta donde se conoce, pese a un intercambio fluido, no hubo avances en el acercamiento y el puente se deterioró luego del asesinato de Kennedy, pues su sucesor, Lyndon Johnson, fue reacio a continuar las conversaciones. A ello se sumó la oposición de miembros de los servicios de inteligencia y diplomáticos a dejar que una periodista sin entrenamiento jugara el papel de intermediaria. El principal temor era que Howard filtrara información sensible a Castro. Finalmente, Howard fue apartada de la diplomacia secreta, perdió su empleo, tuvo un aborto, y murió en 1965, a los 39 años de edad. Su muerte fue considerada un suicidio mediante sobredosis de barbitúricos. Si bien la periodista dejó escrito muchos informes y un diario, los investigadores consideran que se llevó a la tumba algunos secretos de su relación e intercambios con Castro. El caso de Lisa Howard dejó varias interrogantes, entre ellas. ¿Fue sincero Castro, o jugó al gato y al ratón con la rubia norteamericana y los presidentes Kennedy y Johnson? Si para garantizar el poder, Castro fue capaz de ofrecer apartarse de los rusos y darle la espalda a los guerrilleros de izquierda, ¿fue sincero al declarar su ideología comunista? ¿Obtuvo Castro información confidencial por vía de Lisa Howard? Hay otras aristas que convierten este episodio en una intrigante historia de la Guerra Fría, que abordamos en la segunda parte de este video, con más elementos de la relación personal de la periodista norteamericana con Castro. Para continuar revisando los archivos desclasificados de Cuba y conocer un punto de vista diferente al de los medios oficiales, suscríbete al canal y apoya nuestro proyecto con un like.